Bueno, queridos amigos de Radio María, aquí estamos una vez más con este título quizá un poco llamativo, porque parece que la pereza fuera, bueno, lo que siempre se trató de enseñar desde la moral cristiana, la pereza como uno de los vicios capitales, eh, a veces no señalado entre los siete, y a veces sí, eh, y eh, frecuentemente quizás he insistido como algo, bueno, que tenemos que trabajar, que tenemos que evitar, ¿no? La pereza suena a, bueno, obviamente a sinónimo de vago, y por lo tanto es un calificativo que también nos abate, ¿no? Cuando sentimos que esto nos está abordando. Pero bueno, no se trata solamente hoy, al menos, de la vagancia o la pereza, como eso que me cuesta a mí, a todos nosotros en algo, seguramente tenemos resistencia y nos cuesta emprender, afrontar, todos en algo, caemos en algo de esta pereza, sino de la pereza que tiene que ver con una desvitalización. Es decir, quitarle vida a nuestra persona, a nuestro hacer de todos los días, a nuestro arrancar, que muchas personas lo ven sobre todo a partir de la pandemia, o como resultado, entre comillas, de esa pandemia que hemos vivido, y quizás habría que decir, más que la pandemia, el encierro, ¿no? El encierro y el aislamiento, ¿eh? Incluso más que el encierro, eh, que hemos vivido y que a unos, bueno, afectó más que a otros. Probablemente esa experiencia u otras que hayamos tenido destapan, ¿no?, cierta, en algunos casos conflictiva, en algunos casos deficiencias, para poder afrontar estas situaciones que de pronto o nos paralizan o nos absorben, nos siente como que la energía se la han chupado, digamos, y por lo tanto nos cuesta mucho arrancar. Pero antes de afrontar esto, es importante aclarar algo que por ahí hemos dicho ya en los dos encuentros anteriores, a lo mejor un poco de paso, y que la vida espiritual no está para ser, no es una terapia. Y hoy existe un poco esta confusión, no solo a raíz de todo lo que nos ha dicho la New Age y un poco las prácticas orientales que tienden un poco a esto, en algunos casos, o en algunos tipos de técnicas, que responden a una cultura, responden a una filosofía, a una mirada del ser humano, un poco distinta a la nuestra, o en algunos casos bastante. Nuestra espiritualidad no tiende tanto a eso, sino más bien a un proyecto de vida, a algo que yo tengo que elegir. Nuestra espiritualidad está muy ligada a la libertad. Por eso la fe cristiana inspiró, de alguna manera, una concepción de la libertad que, si bien era cercana a la de los griegos, le dio condimentos y una orientación nueva. La libertad se transformó en un tema muy importante en Occidente, pero quizás demasiado volcado al individualismo. Y esa libertad se olvidó en muchos casos y muchas épocas de que lo importante es elegir. Y nadie elige sin los demás, porque todos vivimos con los demás. Por lo tanto, el tema de la libertad se quedó encerrado en un individualismo, decía, en un subjetivismo, y se empobrece en algunas dimensiones y en algunas épocas se ha empobrecido de lo espiritual. Aquí la libertad es vista justamente desde la vitalidad. Nuestra libertad nos invita a una vitalidad y viceversa. La vitalidad del ser humano necesita de una elección libre, ¿no? Si no, es una vitalidad de robot, digamos, o de máquina, que, bueno, hay que enchufarla, hay que hacerla andar, si no, no funciona. La pereza tiene un poco esta mecánica, ¿no? En muchos casos. Si no me encienden, no me motivan,
no enchufan un poco alguna energía por ahí que yo necesite, no arranco. Falta de motivación, falta de fines en el sentido de finalidades, de horizonte, contribuye a esta pereza de nuestro ser, de nuestro existir. Entonces, la espiritualidad nos puede ayudar a revitalizar, si se quiere, o al menos plantearnos, porque no necesariamente nos han enseñado esto, no necesariamente lo hemos aprendido o vivenciado, pero la espiritualidad es la que nos va a plantear, bueno, cuáles son tus motivos, cuáles son tus fines, no solo para aquello que tenés que hacer, sino para tu modo de vivir, ¿no? Tu planteo en general de tu existencia, cuál es el fin de tu vida, algo que sabemos muchos que los ejercicios espirituales nos plantean de entrada. Ustedes dirán, bueno, pero no basta con tener un fin, ¿no? No basta con tener motivaciones, sino como que hay que tener fuerza. Vuelve otra vez el paradigma de la energía, de la fuerza, que es lo que sentimos que a veces no tenemos. Pero también hay que entender que esa fuerza o esa energía, esa voluntad, decía, vos no tenés voluntad, ¿no? Ponés voluntad para hacer las cosas, no solo que no van a prescindir de un fin y de distintas motivaciones que nos mueven y que hay que conocer, sino que además van a necesitar que ese fin y esas motivaciones estén muy presentes, afectivamente presentes en nosotros. No basta con decir, tengo una meta, más o menos la tengo clara, digamos, más cognitiva, más intelectual, si se quiere. No, tiene que mover nuestros afectos, tiene que realmente impregnarnos. Y ahí es una de las falencias de nuestra vida y nuestra práctica espiritual. Por eso tendemos a pedirle a la espiritualidad que sea farmacéutica, que sea terapista, que nos dé técnicas, que en un retiro, en 5 semanas en un curso, un taller donde algo de lo psicológico obviamente se va a ir metiendo, o bastante, pueda revitalizarnos, pueda darnos ese pum para arriba, como decimos comúnmente, porque si no lo vamos a buscar en otras cosas. Vamos a buscar en consumo de sustancias, en prácticas X, o en estas terapias alternativas que no siempre, pero en muchas de ellas, tratan de ofrecernos esta salida rápida, instantánea, express, ¿no? La espiritualidad entonces tiende a mi modo de ver, riesgo, porque puede desilusionarnos. Entonces, la espiritualidad que no ofrece esto nos desilusiona. Muchas veces nuestra vida de práctica religiosa está atada a esta expectativa. ¿Qué pasa? Que no responde a los problemas de la vida, ¿qué pasa? Que no es concreta en cuanto a soluciones, por ejemplo. Y no estamos hablando de una vida religiosa o de espiritual que se mueva solamente en lo teológico, ¿no? O en determinados aspectos de la fe cristiana en este caso. No, sino la fe cristiana como algo que nos mueva, nos motive, nos plantee un fin, obviamente en nuestro mundo, en nuestra vida, por lo tanto, sea una columna. A veces también carecemos de esto, más allá de que no pretendamos que nuestra espiritualidad sea farmacéutica, también carecemos de nuestra espiritualidad como una base o como un cimiento de nuestra marcha en la vida que realmente nos fundamente, ¿no? Ahí viene el término, otra vez ignaciano, principio y fundamento. Entonces, vamos a acercarnos a un hecho del Evangelio que creo que la mayoría de ustedes conocen, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pasaje de Lucas 7, 11, 17, que nos refiere esta situación sorpresiva. Sorpresiva para esta viuda, ¿no? Que está, además de viuda, está enterrando o velando a su hijo. Y Jesús se acerca. Quizá la imagen de
de este hijo que ya no está, que acaba de fallecer, aparezca un poco tremenda, ¿no? Si, bueno, estamos hablando de la pereza y se nos presenta esta imagen. Es que la pereza es una manera inconsciente de renunciar a la vida, de apartarse de la vida. Después vemos si es defensiva, si está motivada por, bueno, por cuestiones que son complicadas de manejar, pero el hecho es que hay una renuncia, hay un freno de mano que, como dirían algunos psicólogos, tiene que ver con una pulsión, ¿no? De preservarse, conservarse, retraerse, aunque sea en algunos aspectos, no necesariamente en todo. Y muchas personas lo viven como una verdadera desmotivación. No voy a hablar de esto de la depresión, pero bueno, lo hemos mencionado otras veces, y más allá de que son muchos los que hablan de una sociedad depresiva, también lo hemos referido, aquí, bueno, la pereza puede ser en determinadas dimensiones, no necesariamente en todo, y sin embargo nos complican, nos conflictúan, en muchos casos sentimos culpa, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga pereza? ¿Cómo puede ser que yo no tenga fuerza para esto, ánimo para aquello? Por eso la imagen de este hijo, que es la imagen de la vida, imagen de la vida que se espera, de la vida que nos trasciende, a esta mamá, como si fuera poco, ¿no? Que perder un hijo, eh, bien podemos suponer que le ha quitado todo horizonte. Ella es viuda y pierde su hijo, como lamentablemente le pasa a mucha gente. Eh, es una imagen también de decir, bueno, frente a la muerte nadie puede, y, y qué signo de esperanza podríamos imaginar para ella, ¿no? Y obviamente para este hijo que ya no está, en la flor de la vida, ha partido. Muchas veces en la flor de nuestra vida, la pereza nos paraliza, ¿no? Nos pone en un lugar de no ser, de no estar, no solo de no puedo, sino que además siento que no estoy, porque esa pereza me ha impedido hacer o ser lo que quiero. Es un poco lo que, una manera al menos de ilustrar lo que han vivido muchos en esta y después de esta pandemia. Porque no solamente durante el periodo de encierro, de aislamiento, sino después, ¿no? Es como que después costó motivarse, arrancar. Algo se murió, algo no solamente se pinchó un globo, sino que algo se desmoronó. ¿Qué va a hacer Jesús? Antes de profundizar en lo anterior, Jesús va a encontrarse con esta mujer. Le sale al cruce, ¿no? Es como que si él estuviera observando la escena y de pronto se da cuenta de lo que está pasando. Y acercándose, ¿no? Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, término sumamente importante, no solo en todos los evangelios, ¿no? Muy decidor de la acción divina, sobre nosotros, esta compasión. Entonces se acercó, lo segundo. El Papa suele describir, señalar mucho estos detalles, ¿no? Este sentir, compadecerse o conmoverse y el acercarse. Importancia que en la evangelización que el Santo Padre le ha dado a este gesto. Se acercó Jesús a esta mujer y tocando el féretro, dice, los que lo llevaban se pararon, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él se lo dio a su madre. Jesús lo devolvió, digamos así, a su madre, hacia la fuente de vida, ¿no? El afecto, la contención, el cariño, por supuesto, y todo lo que ese vínculo puede significar para ese joven, por supuesto para todos nosotros. ¿Qué es lo que entonces Jesús en su gesto nos está diciendo primero y principal, ¿no? Primero, como Jesús contempla, no pasa indiferente. Bueno, puede haber visto algunos cuantos velorios, digamos así, o algunas cuantas marchas de féretros. No es que se la pasó toda la vida por toda la sala de velatorio, digamos, o quedándose en la calle esperando a ver quién pasa, ¿no? Lo pasó y lo vio, como el samaritano. Pasó y vio.
no significa que se dedique a eso. ¿Por qué quiero señalar esto? Justamente por aquello que dijimos, la espiritualidad no es farmacéutica, no es terapia, no es ambulancia de emergencia. Jesús lo vio y algo lo movió, se conmovió, se compadeció de esta mujer. Ahí es donde la vida renace, ¿no? La vida hace contacto y para eso necesitamos de otro. No lo vamos a hacer nosotros con una técnica. Nos necesitamos. Y nos necesitamos desde lo más dulce y de lo más tierno de la experiencia de vida humana, ¿no? Necesito ese amor que todos demandamos, pero sobre todo esa iniciativa, que se acerquen, que toquen lo que parece imposible, ese féretro, ¿no? Esa imagen de lo que ya está terminado. Tenemos el pasaje de la resurrección de Lázaro también, ¿no? Recordarán ustedes, donde pasa lo mismo, con otros términos, otro contexto. Entonces, Jesús se acercó porque vio y se conmovió. Vuelvo a repetir, puedo haber pasado por muchos lugares similares o situaciones similares y no necesariamente el Evangelio las describe. Describió esta situación. Y esta situación donde va a suceder algo aparentemente imposible. Antes de seguir avanzando con esta, digamos, esta acción de Jesús, que nosotros necesitamos contemplarla, rezarla, y mirarla y sentirla con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, tenemos que volver sobre este féretro cerrado, digamos, este ambiente cerrado que a veces la pereza nos propone, ¿no? No se puede, no da, no llegás, no tenés ganas y reforzado, como dije antes, muchas veces por la culpa. Sentimos culpa de esta pereza, de esta desmotivación, por ejemplo, o de esta desvitalización. Y esto hace que nos parecemos más todavía, como que no le encontramos la vuelta. A veces sin planteárnosla, simplemente sale así y bueno, ya está, y esto es un poco lo que vivo, y bueno, adelante, no me queda otra. Yo sugeriría entonces, chicas, que nos demos un momentito para pensar en esto, que la consigna que creo que ustedes tienen ahí, y mientras escuchamos música, algunos oyentes quizás vayan identificándose con esta dificultad, sin juzgar y sin querer buscar ya la causa, ¿no? Claro. Sí, pero sí reconocerla como tal, y bueno, eso es lo que después conversaremos, al menos en parte del programa, después de la pausa. Qué bueno, padre. Nos tomamos entonces este momento para seguir rumiando estas primeras palabras que nos compartiste y tratar de responder, quizás de poner en palabras la consigna que en esta oportunidad tenemos para compartir, para que cada uno pueda pensar cómo se encuentra en relación a esta pereza. ¿En qué momentos te cuesta más comenzar con las tareas de tu vida? ¿O qué te frena quizás para hacer aquellas cosas que te propones llevar a cabo? Algunas de las preguntas que pueden funcionar como disparadores para sumarnos al compartir y que cada uno pueda reflexionar también en lo personal. A través del psicoanálisis y, y eso hizo a trabajar mis heridas, a poder reconocer esas heridas, donde Dios me da la fortaleza para seguir avanzando, para seguir sanando y liberarme de esas perezas, ¿sí? Que son muy silenciosas, pero se van filtrando en esa grieta del alma. Muchas gracias, y es muy importante, como usted lo dijo, padre, recalcar la parte psicológica, pedir ayuda, dejarse acompañar, para ir acompañando juntos, como el camino de Maús. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por sumarte con este compartir la pereza como enfermedad espiritual. El tema que nos convoca hoy en este encuentro junto al padre Fernando Cervera, y se comunica, por ejemplo, Augusto desde Rosario.
Dice él, yo soy una persona que sufre mucho la pereza, sobre todo porque soy estudiante universitario y me estresa mucho la situación de estudiar. Es como que debería hacer mucho más de lo que hago, pero no me sale a hacerlo, nos comparte él. Bueno, por aquí un oyente también dice, reconozco mi pereza, no me deja avanzar en el camino de fe, en mis trabajos. Pido la gracia de no tener esa pereza, pero es mi lucha. ¿Será que pido mal? ¿Puede ser que me paraliza porque estamos atravesando un problema de adicción de mi hijo? Pregunta esta oyente que está con nosotros. También por aquí Gloria dice, hermoso tema que están tratando. A mí me marcó mucho el fracaso de la separación. Parece que no tuvimos las herramientas necesarias para conciliar ambas partes. Una dolorosa separación hace 17 años, pero vamos saliendo. Marcan mucho los divorcios y nos comparte Gloria que está asistiendo a una psicóloga. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, padre, a esta hora. Bien, gracias. Quizás de los mensajes podemos señalar como una de las características que puede producir todo esto es no una ansia de perfeccionismo, pero sí de eficacia, de rendimiento. Tengo que poder hacer esto, poder hacer la carrera y superar todas las dificultades, ¿no? O tengo que poder quizás, superar las situaciones que nos debilitan, nos dan, a veces nos noquean, ¿eh? Y nadie está obligado, digamos, a ser superador, ¿eh? Porque sería inhumano. Nadie está obligado a sentirse lo que uno no es, porque también sería inhumano. Hacemos lo que podemos, decimos comúnmente, pero no como un eslogan fácil, sino por el hecho de conocer nuestros límites y conocer que hay realidades que no conocíamos, que bueno, no lo supimos enfrentar o nos superan ciertamente emocionalmente, al menos en el momento en que las vivimos. Nadie nos prepara para algo que por ahí con la cabeza lo sabemos, pero nunca tenemos bien claro cómo vamos a sentirnos cuando estas realidades llegan. La pérdida de un ser querido, una situación como la separación, situaciones de duelo o situaciones de frustración, por ejemplo el caso de la carrera, ¿no?, que decíamos, donde no tenemos la claridad imposible tenerla, de todo lo que uno puede llegar, a menos que haya vivido experiencias similares. O también el caso de esta mamá que lucha contra una realidad que vive su hijo, como un poco más cercano a la situación evangélica, y quizás la tentación que tenemos es decir, bueno, yo tengo que poder ser más fuerte que la adicción de mi hijo, tengo que poder ser más fuerte y sacarlo a mi hijo de esta situación. La mujer del Evangelio, si bien no sabemos quién es ni cómo piensa, el hecho es que recibe el gesto de Jesús, lo recibe a Jesús y recibe a ese hijo que ha transitado esta muerte y que vuelve, ¿no? Pero ella no pudo hacer nada, ella no pudo mover un dedo en esto. Es otro el que interviene, o digamos, los otros intervienen allí donde no tiene ningún sentido que nosotros nos planteemos qué puedo hacer. Algo de nuestro orgullo, no mal dicho, nuestro narcisismo siempre nos va a estar preguntando, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? O ¿cómo me paro frente a esto? Y aceptar el derrumbe de eso que hemos perdido, de eso que no se ha dado, de eso que nos sorprendió y nos pasó por arriba, no resulta nada fácil. Por lo tanto, una manera de o sentirse víctima o castigarse es la pereza, es decir, retraerse y decir, bueno, listo, yo no hago más nada. Yo dejo esto ahí y chao. Habrá perezas también que tienen que ver con nuestros miedos que a veces surgen cuando enfrentamos o nos sobrepasa una situación y que muchas veces repetimos como, y dijo un oyente, mecanismo de defensa. Entonces, retraerse es
bueno, frente a lo que me siento amenazado, no sé cómo manejar, me retraigo y abandono, dejo, no voy al lugar donde tenía que ir, en fin, las técnicas, estrategias que uno puede utilizar para evitar, ¿no? Evitar. Entonces puede ser por evitación, puede ser por frustración frente a lo que uno no logra hacer, frente a una realidad externa, puse la pandemia yo antes, pero cualquier otra que nos desborda o nos acorrala, o puede ser estas situaciones de duelo, y de aquellas que tienen que ver con seres queridos con los cuales no sabemos cómo ayudar, nos sentimos fuera de lugar, porque no hay caso, ¿no? Todo lo que probamos no da resultado. En fin, cada uno podrá encontrar las situaciones y estados donde, por ejemplo, ponemos esta reacción de pereza. Pereza que hoy en día cobra esta dimensión que tratamos de darle en este encuentro de hoy, porque tiene que ver con el activismo, o sea, sería la respuesta de acorralamiento o de retraimiento frente a un activismo que el mundo de hoy nos plantea. Todos debiéramos poder, todos debiéramos superarnos, todos debiéramos crecer, desarrollarnos, hacernos ver, ¿no? Hacernos ver. Importante, venderse, hacernos ver, tener una imagen, o hacerse conocer, porque parece que si no tenemos un lugar en el mundo. Y mucho tiene que ver esto con el mundo virtual en el sentido de la imagen, ¿no? La imagen que doy. Jesús no buscó la imagen frente a esta mujer, de la viuda de Naín, sino que buscó acercarse. Buscó acercarse. Así como un oyente dijo, bueno, yo busqué ayuda, porque uno no da más, por eso busca ayuda, porque sufre, y lo bueno quizás de esta oyente y de muchas personas, como nos ha tocado mucho, es reconocer que uno está sufriendo. Estoy sufriendo, no sé cómo hacer o qué hacer. Necesito de los otros. Entonces busco ayuda. Y la ayuda que fuere, en el caso que fuere. Eso ya es una manera de empezar a caminar, ¿no? O sea, vencer la pereza, salir del encierro o del retraimiento. Es en búsqueda del encuentro del otro, que en este caso el Evangelio es Jesús el que lo despierta, es Jesús el que tiene la iniciativa. Y que también nos hace a nosotros interrogarnos, bueno, ¿cuánto yo me acerco a aquel que necesita, a aquel que está bajoneado, retraído, aquel que le cuesta arrancar, aquel que no sabe cómo salir no para ofrecerle grandes soluciones, ni mucho menos magia, ni transformarnos nosotros, ¿no?, en bomberos o en médicos de emergencia del alma del otro, digamos, sino para acercarnos. Jesús se acercó y tocó el féretro. Es lo que él sabía, es lo que él podía, es lo que él sintió que debía hacer. Y ese féretro, ustedes saben, no es un féretro, un cajón cerrado, ¿no? Sino que todavía en Medio Oriente se usa llevar los muertos tapados, a veces no están tapados, como una especie de camilla. Es decir, Jesús se acercó y tocó el muerto. Esta transmisión, este contacto, nosotros le ponemos la palabrita energía, pero no sé si se trata de eso, o en todo caso el amor, ¿no? Tiene también su costado energético, digamos, revitalizador. Un amor que es nada en este caso, porque es tocar a alguien que no está, ni pidió ni necesita ser tocado, diríamos, ¿no? O cree no necesitarlo. Pero si nosotros nos ponemos en esa camilla, seguramente que vamos a valorar de otra manera ese ser tocado. Esto me lleva a muchos casos donde enfermos y personas que desahuciadas reciben cariño, reciben atención de voluntarios, de personas o de sus familiares, y recuperan, ¿no? Recuperan vida. No necesariamente se levantan y andan como cualquiera, pero sí recuperan vida, sí encuentran, diría yo, nuevos caminos
de vida. Por ahí nos queda poco tiempo, pero los vivo de otra manera. O nos queda mucho para andar. Y bueno, recibí un estímulo, recibí una manera distinta de mirarme, porque vino alguien y se interesó por mí. Y en esto sí que nosotros nos podemos acercar a Jesús, en el sentido de poder seguirlo verdaderamente y sentir con Él, ¿no? Podemos acercarnos, podemos brindar nuestra presencia, podemos ayudar y tocar al otro para que se empiece a mover. No sabemos, no tenemos la fórmula, no tenemos la manera, pero estamos. Y en ese estar y escuchar y acercarnos con interés sobre todo, es donde el otro percibe, si ustedes quieren inconscientemente, el amor. Un amor que tiene que ver con eso, con un interés personal, no con algo que yo doy para que me retribuyan, no para una oferta y demanda, digamos, de afecto, sino en todo caso puede que me haga mucho bien a mí también acercarme al otro, ¿no? Puede que a mí me sirva, pero el otro no lo sabe. Entonces, este amor desinteresado, entre comillas, este amor que tiene interés por el otro, que a veces ni conocemos, es lo que muchas veces, al menos en nuestra experiencia, ayuda a que salir del encierro, del descreimiento de sí mismo, de la poca valoración de sí, que a veces la pereza también arrastra consigo. No es que haya un solo camino, una sola forma. Esta imagen de Jesús nos remite a algo más general, ¿no? Es decir, todos podemos estar, todos podemos acercarnos, mientras se conmueva dentro nuestro lo que nos hace acercar. Porque fíjense que también podemos acercarnos, a otro que, por ejemplo, en esta imposibilidad de moverse, de salir de sí, de andar su vida, pero porque eso nos pone ansiosos a nosotros. Es lo que le pasa muchas veces a los familiares cuando un miembro está enfermo, o padece adicciones, o un problema de salud mental, y que nos pone en lugar de imposibilidad, y nos pone ansiosos, nos angustia. Entonces queremos acercarnos para sacarnos la angustia, para vencer esta ansiedad, porque nos haría sentirnos más fuertes, más y obviamente porque a nadie le gusta tampoco estar angustiado ni ansioso. Entonces, una manera de solucionarlo es solucionarle el problema al otro, decirle lo que tiene que hacer, reprocharle, ¿no? Tratar de empujarlo, digamos, para que se mueva, tenga voluntad, la fuerza de voluntad, como decimos siempre, o buscarle soluciones cuando no sabemos cuál es la problemática, pero no necesariamente el otro quiere, no necesariamente el otro está dispuesto, está preparado, o está sensibilizado frente a su situación. Entonces, más que ayudar, somos una traba. Incluso hasta profundizamos, al menos el síntoma de lo que está viviendo, porque le estamos forzando algo que no está preparado de vivir. Por lo tanto, crea también su resistencia. Y no pocas veces interpretamos que eso es pereza. No sale adelante porque no quiere. No tiene fuerza o voluntad, entonces no sale adelante, no busca otra cosa. En el medio estarán las intricadas cuestiones que nos suscitan cuando sobre todo tenemos vínculos cercanos a estas personas. Entonces hay una dependencia, hay lazos que nos cuesta cortar también, ¿no? Y sobre todo el aceptar el hecho de que la otra persona tiene que decidir por sí misma y que yo no puedo atarla a una cadena, a una soga, y mediante esa soga transmitirle lo que tiene que hacer. Y es un riesgo porque sabemos que no todo el mundo va a ver lo que tiene que decidir, no todo el mundo va a ser consciente, no todo el mundo va a estar en el momento adecuado para hacerlo, o tener esa sensibilidad, y por lo tanto no medimos, no sabemos cuál es esa decisión que toma. Muchas veces una inercia, la supuesta decisión no es más que una inercia,
y un dejarse llevar, y esto es muy doloroso. Pero sí estamos en paz si nos conmovemos. Si lo que nos mueve no es la ansiedad, la angustia de sacarme de encima este problema que el otro me refleja y que muchas veces señala algo que yo también tengo que resolver, sino el conmoverse del Evangelio, ¿no? Es decir, esa iniciativa. Me acerco porque siento que me tengo que acercar. No sé qué voy a hacer, o si lo sé, no me siento dueño de ello, porque sigo creyendo que es el otro el que acepta, recibe y decide, pero lo acerco porque es mi iniciativa. Siento que puede aportar, siento que es valioso hacerlo. Y lo que me mueve es simplemente el interés de transmitirlo, si ustedes quieren, de brindarlo, de ofrendarlo. Entonces, la posibilidad de una ayuda tiene una característica diferente y de alguna manera me aparto de todo aquello que me hace hundir en un pozo a mí. Si la otra persona está en un pozo, bien, tratemos de ayudar a ver cómo hacemos, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Y si no quiere hacerlo, bueno, no tengo por qué hundirme yo en el pozo. Porque si hay algo que da la esperanza, el tema que tanto hablamos del comienzo, es que quien se acerque a mí si estoy en el pozo, no esté adentro conmigo, sino que me muestre una salida, ¿no? Que me muestre que afuera hay algo mejor que este pozo. Todos podemos salir del pozo, por supuesto. No sé si podemos vencer la pereza, pero podemos aminorarla, podemos ubicarla en su lugar, podemos revertir aquellas cosas que elijo no ser perezoso. No voy a entregar esto a mi pereza, por más que la pereza nos atraiga, ¿no? Tiene su atractivo, obviamente, como todo aquello que decíamos huele a no ser. La fiaca de ser, digamos. La fiaca de ser, hay una antigua película argentina que se llama La Fiaca. Este encanto de no hacer nada, Dulce no hacer nada, también otra película italiana muy antigua, y que, sin embargo, bueno, elijo no caer en esto porque sé que no me hace bien. No todo lo atractivo y placentero es lo mejor. Ahí estamos también un poco en el discernimiento que Ignacio nos plantea en los ejercicios espirituales, ¿no? No todo lo que gusta, lo que es placentero o parece bueno, es lo más conveniente o lo mejor para este momento de la vida o para toda la vida. Poder hacer y poder elegir más allá de la tendencia, bueno, evidentemente exige un trabajo psicológico en muchos casos, sí, y en otros, o en todos, espiritual. Porque si no tengo esa meta, ese fin, si no tengo las motivaciones claras, tanto las que me llevan a buscar lo mejor o a moverme, como aquello que me está tirando, ¿no? A la pereza, también tener en claro estas tentaciones y dificultades, no podré estar más allá de la pereza, más allá de aquello que me tiró al pozo. Pero por último, yo diría que es importante volver a la imagen del Evangelio y la imagen de la mujer y del mismo niño o el mismo joven que Jesús resucita. Aceptar la limitación y aceptar que sí, perdí, fui derrotado por la pereza. Aceptar que a veces me gusta la pereza, si no, no caería tan fácil tampoco. Que cumple un rol, ¿no? Que me ayuda a salir adelante o zafar de ciertas cosas o apartarme de la vida porque me resulta demasiado onerosa y entonces la pereza inconscientemente, bueno, hace que yo pueda prescindir de los esfuerzos. Entonces, ser conscientes no solo con la cabeza, sino aceptando y aceptando la derrota, puedo entonces darme cuenta de que la pereza es una dificultad y que me hace sufrir. Una tentación sobre la que hemos hablado en este aspecto y sobre la que volveremos es que no queremos sufrir. Cuanto más evitamos sufrir, más sufrimos.
Cuanto más evitamos el dolor de aceptar las cosas como son, como se han planteado, eh, cuanto más evitamos hacerlo, más acentuamos y fortalecemos el síntoma o esa actitud. Por lo tanto, nos alejamos de la posibilidad de cambiar. Cuanto menos nos oponemos e intentamos superarlo por nuestras propias fuerzas, más posibilidad tenemos de pedir ayuda, de ser ayudados y de salir adelante. Porque la fortaleza espiritual, sobre la que también volveremos, es dejarnos amar. Y el amor que damos no va a ser sino el que recibimos, de todos los que nos puedan ayudar, según las circunstancias y momentos de la vida. Quizás haya más testimonios de los oyentes y cada uno con su experiencia. Simplemente tratamos de acercar una vez más el Evangelio para que nuestra espiritualidad nos dé al menos esa presencia y palabra frente a esta dificultad que no se agota con lo que hemos visto hoy, pero bueno, por lo menos abrimos la caja para que se empiece a hablar y tomar aire, cuando esta cuestión sentimos que está presente en nuestra vida. Así es, Padre, y llegan muchos y variados mensajes, experiencias de nuestros oyentes que se animan a ponerlo en común. Aquí, por ejemplo, dice, a mí personalmente hace un buen tiempo que la pereza me paraliza, tanto en el crecimiento de mi fe como en mi profesión, o hasta a veces en las cosas de la casa. Hay días que siento tanto desánimo y realmente no sé cómo superarlo. Hace poco tiempo pude reconocer a la pereza como tal, antes no me daba cuenta que era eso. Le pido a Dios que me dé las herramientas y la gracia de superar la pereza porque me paraliza, más aún en mi vida profesional, nos comparte por aquí una oyente. Gracias. Tenemos más mensajes también en audio. Nos escuchamos. Buen día, padre, acá escuchándolo. Realmente me resonan muchas cosas. La demencia senil de mi papá me activó un montón de cosas. Pereza, mucha sensibilidad, no poder visitarlo, mucha sanación también, compasión, lástima, bueno, un poco de todo. Y tengo que lidiar día a día con esos sentimientos, con las emociones. Pero también estoy aprendiendo mucho sobre su historia, sobre su vida. Me muestra su fortaleza a pesar de la enfermedad, su fe. Reza, 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 las hace rezar a las cuidadoras. Tantas bendiciones a su vez que también me conmocionan el alma y me ayudan a ir a ese proceso de que alguna vez él va a ir con su papá del cielo. Entonces, le agradezco a Dios esto, que me toca vivir y que puedo atravesar con esperanza y con una marcada fe que Él me regala. Gracias, Padre, por este ciclo, por este tema de hoy. Buenas tardes, mi querida gente linda. Bueno, Padre, yo la verdad que, estoy elaborando el duelo de mi mamita. Ayer cumplió 4 meses de su partida, que hizo su Pascua. Tengo mi nietita que va a cumplir 11 años, si Dios quiere, el mes que viene. Ella tiene retraso madurativo, autismo y no habla. A veces pasamos situaciones muy difíciles, por ejemplo el domingo, que nos pegaba, se golpea a las paredes, en fin, una situación muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y bueno, mi hija que a veces busca, como usted dice, otras cosas alternativas, situaciones que yo veo que va por el otro lado y que no es eso. Y eso
me pone mal, me hace mucho ruido, ¿no? Pero siempre clavando la rodilla ante el Santísimo y estar ahí. Lucila de Tucumán. Bueno, y así como estos, muchos compartires, Padre, muchas situaciones, muchas historias también por detrás, que van reflejando estas situaciones también que muchos identifican ahora como pereza a partir de lo que vos nos has compartido. Sí, quizás tres cositas de lo que escuché. Por supuesto, también la pereza es una manera de manifestar el malestar. No es que tengamos pereza en el sentido de que no poder, no arranco, sino el malestar, que es una traba para arrancar, ¿no? Bueno, es el dolor, es la angustia, que parece que nos diera pereza, claro, no vemos la salida. Pero en los tres audios escritos que se ha dado testimonio, yo diría, el primero es cuidarnos de las rutinas y los tedios que cuando todo marcha, digamos, no nos damos cuenta de que vivimos de eso y creemos que las cosas se van a dar porque cumplo con mi rutina. A mi trabajo, a las cosas de la familia, uno vive la vida, entonces uno cree que todo se va a dar. Hasta que viene un porrazo y dice, bueno, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy haciendo? Entonces, una posibilidad es no quiero arrancar, digamos, no me siento motivada, no me siento motivado. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, bueno, a ver, momento, ¿para qué estoy trabajando? ¿Qué es lo valioso de todo esto que estoy haciendo en mi casa, en mi trabajo o en las actividades que hago? No van a darte sabor a la vida por sí mismas, sino en la medida en que yo le encuentro un sentido, les encuentro una finalidad y voy buscando la medida, ¿no? La medida hasta qué punto me tengo que volcar tanto a una cosa o dejarme llevar sobre todo por la inercia de la rutina. Sino también cambiar aquello que siento que no tiene, bueno, sí, es importante, pero no tanto, o lo pueden hacer otros, o lo podemos hacer de otra manera. A veces la vida nos pone estos porrazos, Dios permite que nos pongamos un porrazo, aunque sea un porrazo leve, ¿no? Decir, che, no le siento sabor a nada. Estas desolaciones, diríamos nuestra espiritualidad, para que podamos ver, bueno, a ver cómo estás conduciendo tu vida, qué es lo que estás haciendo con ella, qué sentido y qué horizonte le das, y poder cambiar los mapas de ruta con los que seguimos navegando. El otro caso es el del duelo, el duelo de aquello que ya no es como antes, o de las situaciones personales de los seres muy queridos, que yo creo que nos tienen que motivar a dar gracias por la vida del otro, por lo que se nos ha brindado. ¿Qué nos enseña esta situación? ¿Qué me plantea a mí no sentirnos en deuda o con culpa? Che, ¿cuánto me perdí de esta persona? ¿Cuánto no conocí? ¿Cómo que recién ahora? No importa eso, lo importante es que lo estamos viendo, lo importante es que lo revalorizamos, lo importante es lo que nos puede aportar nosotros, vivirlo como una herida, sino como, bueno, la situación difícil, dolorosa, pero que nos enseña a crecer. Y en tercer caso creo que es algo parecido, nada más que es más impotencia la que sentimos, ¿no? Sentimos una impotencia frente a la situación de enfermedades graves, sobre todo cuando son mentales, y ahí lo mejor que podemos hacer es dejarnos ayudar nosotros. ¿Cómo puedo estar yo bien para poder llevar esto adelante o para que esto me deje vivir? No temer a ser, entre comillas, egoístas en cuanto a que yo tengo derecho a estar bien, tenemos derecho a estar lo mejor posible, ¿sí? Cuidando de aquellos que nos necesitan y poniendo los límites frente a lo que no podemos o frente a lo que no corresponde, no hace bien o no ayuda. Porque si no terminamos cansándonos, agotándonos, y entonces ahí sí que vamos a ser más egoístas, ¿sí? Porque no vamos a querer saber nada ya con toda esta cuestión que se nos torna inmanejable. Y no pretender más de lo que se puede. Todo tiene un costado de cruz cuando se trata de llevar situaciones difíciles propias o de los demás. El asunto es que esa cruz sea la cruz que salva, digamos, ¿no? La cruz de Cristo que salva, y no una carga pesada por un deber moral ideal, digamos, lo que debiera.
sino de lo que realmente Dios nos pide frente a estas dificultades o estas situaciones. En fin, como ven, la pereza más que nada es algo que nos hace pensar, y por lo tanto ya nos saca un poquito de la pereza. Es una motivación para plantearnos muchas cosas que no necesariamente son de la pereza, pero que sí tienen que ver con este retraerse, frenarse, o este malestar que nos impide hacer, al menos en el ideario o el imaginario que tenemos. Bueno, bienvenido sea si nos ayuda a pensar y decir, no es tan así esto, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y no tengo que sentirme yo responsable de superar todo, sino también dejarme ayudar y dejar que otros se conmuevan, en el sentido de que tienen la iniciativa, y si no, pedirla. Si el Evangelio de hoy, la mamá de este joven, ¿no?, la viuda de Naín, hubiera llamado a Jesús, hubiera sido lo mismo. Si lo hubiera llamado a Jesús, el que se mueve, el resultado, entre comillas, puede ser el mismo. Por lo tanto, buscar a los otros que ayudan, siempre va a ser un reaseguro de que algo ya estoy empezando a cambiar frente a lo que parecía imposible.